¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del Osmo Mobile 7. Este es un producto nuevo que acaba de salir y que la verdad vale la pena ver porque tiene un buen precio para las especificaciones que ofrece, así que vamos a ver qué tal está. La verdad es un poco complicado sacarlo de su caja y ya está. Creo que es todo lo que viene dentro. Vamos a cerciorarnos que no nos haga falta absolutamente nada. Parece ser que ya es todo lo que venía. Bueno, una bolsita de estas contra la humedad y sí. Efectivamente, ya es todo lo que viene dentro de la caja, no viene nada más. Serían el estabilizador y una cajita que no sé qué viene aquí, tal vez el cable y algunos aditamentos. Por el lado de los papelillos, aquí tenemos una bolsa con los papelitos típicos. Vamos a abrirla, ya saben que siempre mostramos todo lo que viene dentro de la caja de todos los productos que traemos al canal, aunque aquí se me rompió la bolsa, una disculpa por eso. En los papelitos nos viene esta tarjetita para descargar la aplicación de DJI, nos viene este papel que es una guía rápida. Y aquí vendría esto que siempre es, creo que, la póliza de garantía. Ya saben que siempre es importante leer estos documentos para conocer las regulaciones y sobre todo conservarlo en caso de que tenga algún tipo de falla de fábrica. En esta caja la verdad no sé qué viene, creo que es una especie de adaptador para el teléfono o el cable, vamos a ver qué es. Sí. Aquí nos vendría el cable USB-C a USB-C, vamos a hacer un pequeño zoom para que lo vean un poquito mejor. Es un cable típico, genérico, que la verdad se agradece que lo manden para la carga del dispositivo. Y por aquí tendríamos el adaptador para el dispositivo. Este adaptador es expansible, es decir, que entre más lo expandes, creo que más duro se pone, es la sensación que me da. Y es magnético, tiene que ir siempre el lado de la cámara de un lado, que creo que es este. El empaque, el estuche se siente de buena calidad, no sé si alcanzan a ver que viene inscrito la palabra Osmo aquí en el propio estuche. Se siente de una buena calidad, no lo puedo sentir con las manos porque traigo los guantes, pero el sonido y el grosor de este material se siente muy bien. Y ahora sí llega el momento de sacar esta tremenda maravilla. Aquí está esta tremenda maravilla de la naturaleza. Es un estabilizador que ya tiene bastantes años renovándose. Esta es su séptima generación. Mira, se encendió solo. Se encendió solito, simplemente lo abrí y se encendió automáticamente. Lo cierras y se apaga. Oigan, esa función está muy bien. De hecho, les quiero mostrar algo. Yo tengo la versión anterior, la Osmo 4. De hecho, es bastante más anterior. Pero esta versión tiene algunas cosas diferentes que vale la pena mostrar. Primero que nada, este dispositivo tiene un costo más o menos de $90. Depende de tu país. En mi país llega un poquito más caro por temas de impuestos. Pero la verdad, para el tipo de producto que es y para la marca DJI, que a mí me ha resultado una marca bastante buena de momento, creo que está muy bien de precio. Por eso decidí traerlo. Dentro de la bolsita pues ya no habría prácticamente nada más, simplemente venía el estabilizador y ya está. Ahora lo que toca es ver el diseño, calidad de construcción y calidad de materiales de este estabilizador y por supuesto ahorita lo vamos a probar. Es un plástico bastante robusto, es como muy grueso, no sé si lo alcanzan a notar. Es una sensación de solidez que es raro decirlo de un plástico, pero créanme que se siente muy bien. Y también ahorita voy a hablar un poquito de las especificaciones cuando lo probemos. Otra cosa importante es que es mucho más ligero que sus versiones anteriores desde mi punto de vista. Miren, este es el DJI Osmo 4. La verdad, vean la diferencia. Es mucho más pequeñito este y este es muchísimo más grande y pesado. No me ha salido malo, este es un muy buen dispositivo, la verdad me ha salido muy bueno, pero sí es mucho más pesado. Por el lado del diseño hay que recordar que este dispositivo no cuenta con protección contra el agua, así que no lo vayas a meter al agua, ya que no encontré ningún tipo de información que diga que es resistente contra el agua o el polvo. Tomen en cuenta que tiene piezas mecánicas, y de hecho bastantes piezas mecánicas, 1, 2, 3, 4 aquí, entonces no creo que sea tan sencillo volver impermeable este dispositivo. Por la parte de abajo tendríamos este trípode expansible que la verdad es una súper innovación y además está diseñado de manera increíble. Vean esto, parece como una nave espacial, un satélite, como en la película Interestelar. Se ve increíble esto, pero lo mejor es su funcionamiento. Vean nada más lo fácil que es retraerlo y guardarlo, así de simple. Es un diseño innovador, la verdad es una gran aportación de parte de DJI a la industria, ya que este diseño es espectacular. Además todavía cuenta con el adaptador para ponerle un trípode como por ejemplo este. De hecho se lo podemos poner y es un poco raro esto, pero podría tener un segundo trípode, vean. Puede tener otro más y lo puedes guardar rápidamente y le puedes poner tu trípode de esta manera
¿Ya vieron? Entonces queda increíble, así de rápido, o sea, en pocos segundos. Parece esto un satélite, ¿no? Yo creo que está inspirado como en las películas del espacio esto, porque se ve muy, como que muy espacial. Me gustaba más el diseño de este adaptador. Está hecho de una muy buena calidad. Vean, hasta viene grabado esto en el propio plástico. Pero la verdad está bastante bueno. O sea, te salva de un apuro muy rápido. Yo recomendaría siempre tener, a lo mejor, si lo vas a usar mucho, tener uno de estos. Porque a pesar de que funciona muy bien y de que se ve que está bien hecho, vean, las bisagras son de metal. Espero que no se oxiden, pero se ve que es un diseño bien pensado. Pues a la larga no sabemos qué tanto puedan aguantar, entonces lo recomendable sería utilizar uno de estos, porque pues si se te llega a lastimar, que es muy robusto, o sea, esto es durísimo esto, pues lo puedes reemplazar por otro, pero estas, pues yo creo que sí va a ser más difícil reemplazarlas. A pesar de eso, pues tienen tornillos, igual se podrían cambiar, pero lo mejor es utilizar a lo mejor uno extra. Si es que no lo vas a necesitar, pues puedes traerlo así nada más con estos cuando lo ocupes, ¿no? A final de cuentas el estabilizador siempre lo vas a traer en la mano, ¿no? Para finalizar el tema del diseño, hay una cosa que tiene que ver con el diseño, pero también con el funcionamiento del dispositivo. Chéquense esto. Normalmente cuando lo quieres cerrar, como que se te revela, vean, no te deja. Es como que solito se regresa. Entonces, ¿esto por qué? Pues es como un mecanismo de seguridad para que, aunque lo muevas y todo, se regrese a su posición, ¿ya vieron? O sea, como que se regresa y se vuelve a poner en su posición, ¿no? Lo que yo recomendaría, o bueno, más bien lo que veo que está preparado, pensado, es que tú lo apagues primero y cuando lo apagas, se pone en posición de cierre. Vean, inmediatamente se pone así y nada más lo bajas. Y ya. Esto no pasaba con esta versión. Miren, vamos a probar. Este es el Osmo Pocket 4, pero entonces digamos que lo voy a apagar y se queda en esta posición así. Todo guango, ¿ya vieron? Entonces, para cerrarlo tú le tienes que girar y ponerlo así. Y lo bueno es que tiene estas guías que te dicen dónde guardarlo, pero en este ya no tienes que esforzarte. En este nada más lo apagas y solito el dispositivo se pone en posición de cierre. Bueno, ahora no, justo. Ahora no. Ay, qué cochinada. ¿Cómo te atreves, cochinada, a contradecirme? Se supone que te tenía que poner, a lo mejor es porque lo tenía mal puesto, ¿no? Ah, ahora sí, a ver, ahora ¿por qué? Pero ¿por qué no se puso hace rato? Bueno, siempre que lo apagues se supone que se tiene que poner en posición de cierre, lo levantas y se prende automáticamente. Era, yo creo que a lo mejor un problema porque lo tenía a lo mejor muy, no sé qué hice, no sé qué pasó, no sé si es un fallo. Lo acabo de actualizar, ¿eh? Pero bueno, miren, sí se acomoda en su lugar. Entonces, es un tema de diseño. También tiene esos puntitos que sirve para que quede en línea, que tú te des cuenta que está bien cerrado. Y además viene con estos recovecos para que puedas meter ese cuernito que le sale para que lo guardes. Aquí tenemos una pantalla que obviamente no es táctil, es nada más informativa, donde nos muestra lo del Bluetooth y lo de los botones de función y el indicador de batería. Este indicador es como que está muy chiquito, ¿no creen? Pero cambia de color, entonces te puedes dar cuenta por el color y no tanto por una barrita. Y el joystick, la verdad, creo que en esta ocasión es un poco más rudo. En otras versiones como este, que es el 4, es muy suave. Esto es como un instrumento médico. Me recuerda mucho a los instrumentos médicos de aquí, el Pocket 4. Y el 7 ya parece más bien como de un dron, ¿no? Como de un videojuego, ¿no? Algo más de otro estilo. Y esta palanquita es muy similar a las anteriores. Aquí tenemos la inscripción DJI hecha con una muy buena calidad. Vean nada más la calidad tremenda con la que está hecho eso. Se ve increíble. El gatillo pues es un gatillo muy bien hecho. Tiene esta parte de aquí como con textura para que puedas tener un mejor agarre. Y este botoncito para la función de girar la pantalla, ¿no? Esto sería para grabar, obviamente cuando tienes el dispositivo vinculado. También para encenderlo se puede vincular mediante Bluetooth, obviamente, pero ahorita no vamos a hacer eso porque lo importante es primero ver el diseño. En esta rueda ahora tenemos una novedad, aparte de las letras de DJI que ya estaban antes, tenemos esto que sería un adaptador para poder conectarle un nuevo dispositivo que sería una especie de multifuncional, es decir, sirve para conectarle con un micrófono, una luz, que viene incluido en la versión Osmo Mobile 7P, pero esta es la Osmo Mobile 7. ¿Por qué no compré la 7P, que le llaman muchos Osmo Mobile 7 Pro?
Y yo no la compré porque esa tiene el brazo telescópico este que se estira y la verdad a mí no me sirve para nada porque a menos que seas alguien que se saca demasiadas selfies o que lo vayas a utilizar simplemente para grabarte a ti, no lo recomiendo. Pues con este está perfecto, además es más barato que la versión 7P. Los adaptadores para los dispositivos siguen siendo algo parecidos, la verdad no han cambiado tanto. Ya no tiene esta partecita de aquí como rugosa y también ya es más simple el diseño que está aquí, ya no tiene letras, ya nada más viene así. Y otra cosa es que por acá notamos que es un poquito más pequeño el nuevo, que es este, a la versión anterior. Y otra cosa importante es que ahora ya no dice DJI, ahora dice Osmo, cosa bastante curiosa. Y además las patitas o estas cosas, las agarraderas, son más gruesas, a pesar de que es un poco más pequeño, son más gruesas estas agarraderas para el dispositivo. La forma de utilizarlo es la siguiente: tienes tu dispositivo y hay que ver esta parte que dice que tiene que ir mirando hacia las cámaras. Lo vamos a poner aquí, que se supone donde debe ir, y vamos a estirar esto hasta acá y listo. Parece ser que ya enganchó. Luego lo único que tienes que hacer es colocar esta parte de aquí que es magnética con esta parte y listo. La verdad el imán es bastante fuerte, ¿eh? O sea, me jaló luego, literalmente me la jaló luego. Entonces quedó así. Quedó muy bien, de hecho vean qué bonito combina, ¿no?, con el iPhone, pero pues obviamente no está encendido. Para encenderlo, ¿qué tienes que hacer? Pues vas al botón de encendido. Y ahora el dispositivo ya está funcionando perfectamente, si se dan cuenta funciona bastante bien, pero seguramente muchos quieran ver cómo es que funciona la estabilización junto con los gatillos. Y bueno, pues ahora vamos a poner a prueba este estabilizador. Si se dan cuenta, aquí tenemos un botón que nos permite seleccionar los modos de estabilización y de agarre. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, en este modo lo que podemos hacer es tener el control absoluto del dispositivo. Si giramos, gira con nosotros, si se dan cuenta, vamos hacia arriba y hacia abajo. Y en el segundo botón le damos y ahora solamente nos permite girar hacia los lados. Si giramos así, se gira el dispositivo, pero si hacemos este movimiento, ahora se queda más centrado. Otra cosa importante es el tema de los gatillos. Aquí tenemos este gatillo que la verdad es bastante útil y muy bonito aparte. El gatillo sirve simplemente para controlar el dispositivo mientras estamos grabando. Si lo dejamos presionado una vez, nos permite centrarnos en el objeto que estamos grabando o la persona o lo que sea, y si se dan cuenta podemos movernos y se queda completamente estabilizado. Pero no sé si notan que la pantalla está como un poco chueca, y si quieres que se enderece, lo que tienes que hacer es presionar 2 veces el gatillo y se endereza. Presten atención, le damos y se endereza. Bueno, no se notó demasiado porque no estaba tan chueca, pero le podemos hacer así y luego... ¿Ya vieron? Rápido cambia de imagen y se endereza para que quede centrado en donde estamos apuntando. El siguiente modo sería este, que es como un modo de control absoluto también, y este ya nos permite incluso girar el propio dispositivo si giramos el estabilizador, cosa que si notaron en el modo anterior no se podía hacer. Ahora si giramos todo, pues gira todo el dispositivo hacia donde queramos. Luego tenemos este otro modo que sirve, por ejemplo, para girar la pantalla. Si se dan cuenta, lo podemos hacer con el propio joystick y también podemos hacerlo de manera manual. El joystick también es muy útil, pero es un poco lento. Aquí esta función no hace nada, se queda estática porque simplemente es para girar el dispositivo. Si por ejemplo estás grabando algo y necesitas girar el dispositivo, por ejemplo hacer este efecto que queda muy bien, pues puede quedar genial. Esto lo estoy haciendo presionando el gatillo y al mismo tiempo también girando con el joystick, que te permite hacer distintas tomas, ¿no creen? Yo utilizaría el modo este que viene de manera predeterminada, que te permite tener mayor control. La verdad es muchísimo más fácil de utilizar. Con este botón de aquí podemos cambiar la orientación de la pantalla. Si le damos 2 veces, podemos cambiar a vertical y podemos volver a horizontal las veces que queramos. Este botón de aquí es para cuando lo sincronizas mediante Bluetooth para poder detener la grabación, lo mismo que este botón de aquí, que creo que es para el zoom. Cuando lo conectas mediante Bluetooth, la única función predeterminada que puedes utilizar es esta, la de iniciar la grabación mediante este botón. Lo presionas y puedes empezar a grabar, que la verdad creo que es bastante útil. Para utilizar todas las funciones del dispositivo se recomienda la aplicación de DJI. Ahora ya la tengo instalada. Esta es la aplicación de cámara de DJI, se llama DJI Mimo, algo así. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es probar las otras funciones. Y también con esta aplicación podemos utilizar el propio seguimiento que tiene el dispositivo, que yo no voy a mostrar porque sirve más con personas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar al otro modo. Si le damos de esta manera, tenemos el giro
y le vamos a cambiar la cámara. Bueno, aquí se llena de porquería de notificaciones. Vamos a cambiar a la cámara principal de vuelta y ahora sí, con esta aplicación ya tenemos ahora sí el zoom que nos permite este seleccionador, que no sé cómo llamarlo. Si se dan cuenta, ahora con esto podemos cambiar los distintos niveles de zoom. Yo particularmente soy de utilizar mucho la aplicación de cámara predeterminada del iPhone, pero si tú eres más quisquilloso y quieres utilizar todas las funciones del estabilizador, pues te recomiendo utilizar la aplicación de DJI, porque es donde puedes utilizar todas las funciones, sobre todo este seleccionador que con la aplicación de cámara nativa del iPhone yo no he encontrado hacer que funcione. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de la batería. La duración que promete DJI es de 10 horas y aparte también podemos cargar nuestro propio dispositivo mediante USB-C. Lo conectamos aquí y podemos cargar el dispositivo perfectamente. Y bueno, pues ahora toca hablar acerca de las cosas que menos me han gustado y que más me han gustado de este dispositivo. Vamos a comenzar por lo que menos me ha gustado, y quizá lo que menos me ha gustado es que no tenga protección contra el agua, ya que un dispositivo que vas a utilizar en el exterior siempre debe tener protección contra el agua y el polvo, y en este caso no cuenta con ella, y de hecho hay muy pocos productos que lo hagan. No he encontrado de hecho ninguna marca que ofrezca esta calidad y que ofrezca protección contra el agua y el polvo, y lo veo bastante difícil porque estas piezas mecánicas pues son muy difícil de volverlas impermeables, pero de alguna forma podrían tener la solución, ya que siempre tienen solución estas empresas a este tipo de problemas. Quizá otra cosa que no me ha gustado es que el adaptador, a pesar de que funciona muy bien y es bastante robusto, tiene una cosa que no me gusta, y es que una de mis quejas sería es que no lo puedes usar tan fácil con una funda. Si lo pones así, la verdad parece ser que está bien agarrado, pero se sale, se zafa, mira. ¿Ya vieron? Rápidamente se sale. Entonces siempre vas a tener que utilizarlo con el teléfono sin la funda para que quede perfectamente. Y bueno, por último vamos a hablar acerca de lo que más me ha gustado de este dispositivo, y es que son bastantes cosas. Primero, es muy ligero, es mucho más ligero de lo que parece, y para la duración de batería que promete y para la estabilización que te otorga, pues la verdad creo que el precio no está tan mal, ¿eh? Así que, ¿qué piensan ustedes, muchachos? El diseño también me ha gustado mucho. Se ve un poco extraño porque la parte de arriba se ve como muy ostentosa, muy grande, pero me gusta que sea muy ligerito. En general, la calidad también es lo que más me gusta. Estos plásticos se sienten muy robustos y sientes que te van a durar bastantes años. Entonces, ¿qué piensan ustedes? A mí particularmente me ha gustado. Creo que es un producto bastante decente. Pongan ustedes en los comentarios todo lo que quieran. Yo los leo. Un saludo y eso es todo. Adiós.